Bienvenidos, bienvenidas a una nueva edición de estas entrevistas de Agencia Paco Urondo todas las semanas a partir de las 7 de la tarde. Nos puedes encontrar en todas las redes sociales de la agencia, esto es Facebook, Twitter, canal de YouTube y también después en nuestras repetidoras, Radio Atómica, Radios Amigas y también, por supuesto, en nuestra página web, además de Spotify. En este caso vamos a estar conversando, y me va a dar un gran gusto, con él es periodista, escritor, también es cronista, el señor Néstor Pousa, quien, bueno, tiene un frondoso documental, archivo, ha trabajado mucho, sabe mucho, editó un libro llamado La Falda en Tiempo de Rock, justamente sobre ese festival, el primero tal vez tan federal de la cultura rock argentina. Te doy la bienvenida y gracias por este contacto con la Agencia Paco Urondo. Néstor, bienvenido. ¿Cómo estás? Hola Mariano, ¿cómo te va? Buenas tardes y bueno, muchas gracias por esta nota, por esta charla que vamos a tener. ¿Coincidís con lo que decían en la apertura, Néstor, que fue uno de los primeros, si no el primer festival federal del país de rock, La Falda? Yo creo que sí, no, digamos, no tengo hecho un estudio al respecto de si fue ese el primero, pero seguramente sí y sin duda fue el más importante, ¿no? De todos, el que dio el puntapié inicial para los festivales que ahora son tan comunes por todo el país de rock, ¿no? Porque aparte hay que ver, no es un hecho menor que empezó en 1980, con una salvedad, ¿no? Hubo un antecedente muy importante, que no me quiero olvidar. Se hizo primero una edición en la ciudad de Cosquín, en la Plaza Próspero Molina. Lo que pasa es que sería como el mismo festival porque estuvo producido por la misma persona, Mario Luna. Sí. Fue como la prehistoria, esa edición en Cosquín que se hizo el 21 de febrero de 1976, una sola noche, un solo día. Fíjate vos la fecha, 21 de febrero de 1976. Casi 2 meses Tan del golpe. solo, claro, un mes y unos días antes del golpe, ¿no? Imagínate la situación que vive el país en ese momento. No le fue bien ahí al festival y a su organizador, Mario Luna. Mario Luna es un locutor y productor de espectáculos salteño que muy joven se radicó en Córdoba, en la ciudad de Córdoba. Hizo un programa que se llamó Alternativa, de la mano de Jorge Álvarez, de Mandioca, ¿no? Y le empezó a dar mucha manija al rock nacional desde su programa Alternativa, con mucha audiencia. La audiencia fue creciendo notablemente. En el 76 hace esa edición, y no le fue muy bien porque la hizo en la Plaza Próspero Molina, la Plaza del Folclore, donde ya se hacía el festival. Y bueno, la pasaron bastante mal porque el comercio de Cosquín le hizo un boicot, la policía quiso suspender. Bueno, se dio cuenta que no era por ahí y estuvo 4 años hasta encontrar un lugar propicio para seguir con su idea, ¿no? Porque Claro. si hay algo que tiene Mario es que cuando se le pone algo en la cabeza le da para adelante. Alguien le dijo, un colega de él le dijo que aquí en La Falda había un anfiteatro municipal que era un lugar apto para volver con su idea del festival. Y ahí nace el auténtico Festival Argentino de Música Contemporánea en febrero de 1980, ¿no? Los días 9 y 10 de febrero se hicieron esas dos ediciones, con León Gieco, Cerú Girán, Nito Mestre, Box Day, y muchas bandas de Córdoba también, y otras por todo el país, se convocaban bandas de Santa Fe, de Mendoza, de la provincia de Buenos Aires, y estábamos en plena dictadura militar, ¿no? Como decíamos recién. Claro. Y la verdad que fue un festival inédito en su estilo, por la concepción, porque no era un festival argentino de música contemporánea. Lo que pasa es que era tan largo el nombre que después se abrevió a Festival de Rock. Claro. Y sí era el único, porque vos decías el Festival de la Falda y ya sabíamos de qué estabas hablando, ¿entendés? O sea, ni siquiera hacía falta decir el Festival de Rock. O sea, cada vez el nombre se acortaba más porque estaba muy identificado con esta ciudad. Decir la Falda 80, la Falda 81, la Falda 82, los años que se fueron sucediendo, ya era saber de lo que se estaba hablando, ¿no? Yo decía el federal porque quizás hasta ese momento solamente, bueno, Pin Up, que fue en el 69 el primer, ¿no? Tal vez
en Sí, Argentina. Después Barrock, la sí, vio en la edición del 72. Pero, y sí, también te quería preguntar por esto, ¿no? Por el espíritu, porque uno piensa, por ejemplo, que habían pasado apenas 11 años, apenas digo en tiempo histórico, es poco tiempo, del Festival de sí, Gusto, del 69 justamente también en Estados sí. Unidos, ¿no? Y el Ujú, ambiente, ¿no? El contexto rural, la montaña, la naturaleza, también, exactamente, ¿no? Generó como un espíritu parecido a aquello. sí. Sí, 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 era tal vez sin pensarlo, sin querer emular eso, pero estaba implícito, ¿no? Que era como una réplica de Woodstock del 69. Y cuando acá también todo estaban haciendo, ¿no? Porque hay que ver que este rock en castellano que vino de la mano de Lito Neve con Los Gatos, de Almendra, de Manal y de Box Day, de Morris, de los primeros abuelos de la nada, tenía muy poquitos años en el país, o sea, no tenía para nada difusión fuera de lo que era el contexto de prohibición que había por el gobierno de facto. Tampoco había difusión, tampoco había medios que se ocuparan de difundirlo, había solamente un par de revistas, como la revista Pelo, la revista Expreso Imaginario. Estaba en la revista Humor, había una sección que se llamaba Las Páginas de Gloria, ¿no? Que lo hacía Gloria Guerrero, y eran los poquitos lugares que nosotros podíamos recabar información realmente, ¿no? Entonces, vos imaginate que un festival así, solamente un aventurero como Mario Luna se le pudo ocurrir, y más allá de ocurrírsele, llevarlo a la práctica, ¿no? O sea, concretarlo con todo lo difícil que fue cada uno de sus años poder realizar cada edición y tratar de siempre de ir a más, sumándole días, sumándole todas las bandas que estaban en ese momento en el rock nacional, que eran muchas, afortunadamente en el 80 fue una explosión y muy ecléctica de bandas de todos los estilos. Y todas esas bandas pasaron en esos primeros años del Festival de la Falda, ¿no? Que después se discontinuó y se hizo a través de los años con ediciones alternadas, ¿viste? O sea, que después de esa primera época de 8 ediciones consecutivas, nunca se volvió a establecer ya como una fecha fija en el calendario. Pero esto no es otra cosa de que mostrarnos de lo difícil que era en aquellos años sostener un evento como este, ¿no? Y que también, si querés, de casualidad un poco, ¿no? Y un poco por la coyuntura que vos contás, Néstor, también tiene la particularidad de que es un festival que atravesó 3 décadas, porque, ¿no? Los 80, Sí, 92 y 2002 también, digo, con los cambios culturales, sí, musicales que hay, ¿no? Digo, que hace tal vez más sí. rico mirando para atrás, ¿no? La historia. Sí, sí, sí. Es muy buena tu observación. Hay que sumarle también dos ediciones un poco más chicas que se hicieron en el 2017. Por estos Ujú. días se están cumpliendo 6 años de esa edición, 2017, que la hizo un productor de La Falda, 2017-2018. Esas dos ediciones no están reflejadas en el libro que escribí, en La Falda en Tiempo de Rock, porque el libro salió antes, ¿no? Claro. Y ahí ya nos iremos a otra década más, ¿viste? Tal cual. Sí, Pero sí, sí, tiene. es cierto, es muy cierto lo que decís, porque lo que tuvo el Festival de la Falda, en la concepción por lo menos de su primer organizador, era justamente, ¿no? Esta variedad de estilos y sin solamente quedarse en el rock o en la música progresiva, como se llamaba antes, ¿no? O en la música, se le decía también música de raíz no tradicional, ¿viste? Con esto de Sí, sí, etiquetar siempre se buscaban nombres, por ahí sí, cada sí. vez más, más suntuosos, si se Más quiere, solemne, sí, sí, sí. más solemnes también. Pero acá vino el Cuchi Leguizamón en el año 84 a ser homenajeado en un festival de rock, ¿no? Nada más y nada menos. Vinieron los trovadores, vino el grupo La Fuente, vinieron expresiones que estaban muy relacionadas con un folclore de corte más latinoamericano y más de proyección, ¿no? El folclore de Cosquín, más tradicional, sin dudas. Pero acá tocó MPA, músicos populares argentinos, con el Chango Farías Gómez, y en ese momento alistaba a Peteco Carabajal, a Jacinto Piedra. Mira, si nos ponemos a dar nombres de artistas que pasaron por el escenario del anfiteatro municipal, no terminamos más y cada vez nos vamos a sorprender más de lo grosso que fue eso, realmente, ¿no? Para la época, pero también fuera de la época, porque realmente pasaron todas las bandas que estaban en ese momento activas
salvo algunas poquísimas excepciones de bandas que, por ejemplo, no tocaban en festivales, como Los Redonditos de Ricota, que no querían tocar en festivales, y algunos hechos muy puntuales, muy anecdóticos que no llegaron a tocar. Pero fuera de eso, vinieron a tocar aquí todos los de su momento, de esas décadas que vos bien marcás, 80, 90, los años 2000, con el festival que se hizo en el 2002, y después también las que te mencionaba recién del año 2017 y 2018, ¿no? Que en total contabilizan 12 ediciones. Teniendo en cuenta el contexto en que nace, plena dictadura militar, en el 81, 80, perdón, ¿cómo era el arreglo? ¿Cómo era el asunto de los militares, de la fuerza de seguridad que seguramente estarían cerca del evento por el movimiento de los jóvenes, porque el rock siempre fue mirado, ¿no? Un poco por el hombro, sobre el hombro. Digo, ¿cómo era, por ejemplo, el arreglo que tenía Mario con las autoridades de facto, digamos, ¿no? Para poder llevarlo adelante. ¿Había Yo, presencia? sí, creo que estaba implícito, o sea, sí, es claro que estaba monitoreado por gente acá en el lugar, ¿no? Por policía de la provincia de Córdoba, a través de acá hay un destacamento policial en La Falda, por supuesto, una comisaría, después que depende de una unidad regional, me imagino que habrán estado atentos, de hecho nosotros veíamos entre la gente circulando de civil efectivos de la policía provincial que conocíamos porque era gente de acá de la ciudad de La Falda, ¿no? También seguramente habría gente de civil que no conocíamos, que vendrían de Buenos Aires a monitorear, a chequear, a ver qué pasaba acá, pero como en realidad todo transcurría muy tranquilamente, salvo algunos incidentes que se producían por histórico rechazo a algunos artistas, que eso también le dejó un sello bastante negativo a La Falda, injustamente, ¿no? Porque eran cosas que pasaban en festivales que se realizaban en Buenos Aires también, los que acabas de nombrar, y otros que de menor trascendencia, pero que también tuvieron sus momentos violentos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Violento cuando no le gustaba algo que había en el escenario y reaccionaba una parte del público reaccionaba contra eso. Intolerante, tal Pero cual, sí. acá fue, pero acá fue, por ejemplo, muy recordado tristemente en aquel momento, pero hoy se recuerda como una anécdota, la actuación de otro gran referente del folclore, pero también del tango y de la música popular como Dino Saluzzi, que tocó, convocado por Mario Luna, el organizador, en el año 81, tocó antes de Almendra, y ocurrió un hecho muy anecdótico, muy tragicómico, si se quiere, porque, claro, nosotros no lo conocíamos a Dino, tuvimos la suerte de conocerlo esa noche, digo nosotros el público, ¿no? Ujú. Pero fue fantástica la reacción, digamos, la impresión que nos causó. ¿Y cómo reaccionó la gente? Volviendo al tema de Gusto, reaccionó con el característico canto de Gusto, ¿no? El ¿no? En vez de aplaudir, reaccionó de esa forma, como celebrando lo que había escuchado, ¿no? Y Dino lo entendió al revés. Dino entendió eso como un acto de rechazo o marcándole la cancha que no habíamos ido a escuchar lo que él nos venía a ofrecer. Y tiró una frase, colonizaditos de mierda, dijo, como diciendo, o sea, tienen el bocho quemado ustedes por músicas de otros lugares, ¿no? Entendió todo mal, pobre Dino. Y la cuestión es que se lo llevaron preso por esa palabra, solamente por decir Mirá, colonizaditos de mierda. Lo fueron a buscar atrás del escenario y estuvo demorado, por así decirlo, varios días en la comisaría acá, ¿no? Hasta que, por supuesto, incluso con titulares salieron en un canal de Buenos Aires, ¿no? Músico preso en un festival de rock por portar estupefacientes, decía. Y en realidad lo que tenía Dino Saluzzi en su mochila eran hojas de coca, porque era salteño, Dino, claro, ¿no? Y entonces, mascar coca en Salta es muy común. Bueno, perfecto. anécdotas de hace más de 40 años que te imaginarás que hoy uno las recuerda con una sonrisa, pero nos hace ver que sí, que hubo una suerte de, bueno, mientras no pase nada que a nosotros no nos guste por las fuerzas del orden, déjenlo Claro. tranquilo, y así se realizó el festival
como digo, durante 8 años, ¿no? Un poco, Consecutivos, de 1980 a 1987. un poco también esa intolerancia que estabas mencionando recién de parte del público para con algunos artistas, Néstor, tiene que ver también a veces con pensaba yo, con los cambios que se dan musicales también, ¿no? Porque los 80 Sí, también empiezan a dejar totalmente. atrás, ¿no? Esa solemnidad que decíamos del principio del rock, lo acústico, para darle paso a otro tipo de sonidos. Y incluso por los propios artistas. Yo recuerdo Miguel Cantilo cuando viene con Cantilo y Punch de Europa con un sonido renovado, era Ujú, silbado acá en Buenos Aires por claro. la gente que tal vez lo iba a ver tratando de encontrar a aquel Pedro y Pablo todavía, ¿no? Digo, había también quizá un Bueno, poco de eso. y fue silbado en la falda Miguel con Punch. También ha dado en el clavo, justamente uno de los músicos que fueron repudiados aquí en la falda. Y me gusta que vos digas que allá también se lo silbaba, porque parecería Totalmente. ser para mucha gente que dice que acá no se podía venir al Festival de la Falda, que eso solo pasaba acá. Miguel, cuando sale con Punch, con sus trajes, con corbatita finita, ¿no? Haciendo otro Sí. estilo de música muy distinto a Pedro y Pablo y a Conesa y a toda esa onda, ¿no? Con la que nosotros habíamos conocido a Miguel junto a Jorge Durietz. Eh, lo empezaron a silbar y le tiraban con unas piedritas que se llama granza que había, viste, ahí en Ujú. el predio del anfiteatro, no para pegarle y lastimarlo, lo tiraban con eso. Y después ocurrió otro hecho también, por un error en la conexión de los equipos, a Miguel le da un shock eléctrico a la guitarra, le pega una patada, hablando vulgarmente, la guitarra Ujú. eléctrica, su propia guitarra eléctrica, que lo deja horizontal al piso y cae pesadamente contra el cemento del escenario, ¿no? Inmediatamente Miguel da un brinco, se levanta, se reincorpora y sigue cantando. Y eso la gente, sin saberlo, lo tomó como una payasada más del acto, ¿no? De la Claro. performance. Muy hábilmente, Miguel, cuando se dio cuenta que por ahí, de esa forma, con ese repertorio, no le iba a entrar al público, cantó Catalina Bahía y apaciguó las aguas. O sea, Claro. Ujú. con esto pude hablar con Miguel, que es un tipo realmente que se tomó con bastante inteligencia todo ese suceso. Hubo artistas a los que les daban la espalda, por ejemplo, los Abuelos de la Nada en su segunda formación, cuando estaba Basterrica, Andrés Calamaro, Cachorro López, el mismo Fontova, ¿no? Bueno, fueron momentos lamentables porque nos privaban a todos de ver un espectáculo de música que habíamos ido a ver, pero esa intolerancia estaba, como bien vos decís, basada por los cambios estéticos que había, ¿no? Y un abandonar un poco esa solemnidad que tenía el rock en los 70. Pero también porque acá encontraban, fíjate vos cómo todo se va hilando, encontraban esa forma de poder expresarse libremente que en tiempos de gobierno de facto vos no podías, ¿no? Entonces, para mal, un grupo de gente muy reprimida a lo mejor en otros ámbitos, acá veía que podía hacer esas cosas sin que llegara a pasar a mayores, afortunadamente, ¿no? Porque Ujú. no pasaba de eso. Pero bueno, yo los condeno profundamente también, pero no me gusta que se vincule al Festival de la Falda solamente con esos hechos desagradables y que se pretenda hacer ver que solamente acá ocurrían, ¿no? Como vos bien lo acabas de señalar recién. Absolutamente. Y también digo algo más o menos fuimos conversando a lo largo de la charla, Néstor, el tratamiento de los medios, ¿no? Yo recuerdo también, por ejemplo, haber leído por ahí un titular y una nota muy dura de la revista Pelo, por ejemplo, contra el festival, ¿no? Sí, Digo, que era en ese momento una revista muy importante de alcance masivo. Digo, había que luchar totalmente. también contra eso, me parece, ¿no? Para tratar de Sí. instalar esto que vos contabas, ¿no? Digo, un Ujú. mundo y una Argentina sin redes sociales, bueno, sin posibilidades de hacer mucho descargo. También cómo hacer para que, bueno, se entienda esto justamente, que son hechos aislados y que tienen que ver con una coyuntura y con un contexto, los hechos de violencia que había en la falda y no con otra cosa, ¿no? Exactamente. Hay que hacerle una lectura inteligente a toda la situación, analizarla en su contexto, porque 40 años después uno lo ve como hecho de barbarie descontextualizado y no fue así. Y lo que decís sobre la prensa, yo lo presenté varias veces el libro, dos en la ciudad de Córdoba
Capital, y un periodista muy importante de Buenos Aires, que ahora está radicado acá en la zona de Córdoba, después de haberlo leído, me dijo, me di cuenta que vos con tu libro estás trazando una grieta entre el periodismo de porteño y el periodismo del interior. Y nada más, alejado, no es esa mi intención, no lo pude convencer de que no había sido así. Y él solamente había leído recortes periodísticos que yo copié y pegué textual en el libro, por supuesto que citando el medio y citando la fuente, ¿no? O sea, yo no escribí nada degradante contra la prensa porteña como él pensaba, tratando de implantar una grieta entre colegas, nada que ver. Si yo la verdad, por ejemplo, bueno, ahora con vos que estamos charlando y ves que estamos debatiendo el tema inteligentemente, pero también lo hablé con Alfredo Rosso, con Claudio Kleiman, con Sergio Marchi, con un montón de periodistas de Buenos Aires, periodistas de Córdoba también. Y hablando así como estamos debatiéndolo, llegamos a estas conclusiones, ¿no? Que no estamos de acuerdo que hayan pasado esas cosas en aquellos festivales de antes, pero pasaban por un contexto y pasaban en todos los festivales donde alguien se subiera a un escenario y pudiera ser víctima, ¿no? Como dijo, mira, Daniel Melero lo dijo muy bien aquí en La Falda, lamentablemente tenemos que venir a recibir la fruta que no se animaron a tirarle a los represores. Mirá la frase de Daniel, ¿no? Un tipo muy lúcido. Pero también habría que agregar que de las 8.000 personas que había en el anfiteatro en esas gloriosas noches del festival, solamente eran un puñado los que reaccionaban así. El resto íbamos mansamente a escuchar un recital de rock, Claro. ¿no? Sí, me hablabas de 8.000 personas. Digo, no, claro, digo, uno se pone a pensar en ese, también, en ese tiempo, de vuelta el contexto, ¿no? Hoy hablamos de 100.000 en Cosquín, que hubo este verano. Claro, Sí, viste, y en sí. ese momento 8.000, digo, también era un número importante de vuelta, No, para comprenderlo totalmente. en el contexto, ¿no? Digo, la verdad que una Total, manifestación masiva. total. Primero que en el anfiteatro de la Falda no entran ni locos 100.000 Claro, personas, eso entra claro. en un aeródromo como es Santa María de Punilla. José Palazzo, el productor, el creador de Cosquín Rock, encontró el lugar ideal acá en Punilla, ¿no? Muy cerquita de donde nació el festival, que fue también casualmente en la ciudad de Cosquín. Pero acá, en los 80, 8.000 personas, y yo quiero ver en qué otro lugar del país Claro, claro. entraban 8.000 personas amontonadas, porque el anfiteatro municipal no daba para más tampoco, nada más que en esa época no tenía cúpula, era abierto. Cuando empezó a crecer la convocatoria se instalaban tribunas populares de caño, las comunes, y de hecho la ciudad de La Falda en plena temporada, que ya recibía su turismo habitual, tampoco estaba preparada para recibir así una inyección de gente de golpe de 8.000 personas y encima chicos jóvenes que venían con mochila y que muchos no tenían alojamiento porque tampoco había lugar suficiente en los campings de la zona y se quedaban deambulando por la ciudad, durmiendo en los umbrales de los negocios y de las casas, ¿no? Pero, como digo, muy tranquilamente, con ese espíritu de pacifismo tal vez intrínseco, ¿no? De los festivales de rock, de Woodstock, de Monterrey Pop, de todos esos grandes festivales, de los que alguna vez habíamos leído en la revista Pelo. Ujú. Pero claro, era un motivo de asombro y hasta de incomodidad y rechazo por muchos vecinos de La Falda, de que no veían bien un festival de estas características, ¿no? O que mejor hacerlo en otro lado, considerarían ellos. Pero bueno, el festival, no obstante todas esas contras, toda esa fuerza en contra que tuvo, se sobrepuso y tosudamente siguió avanzando hacia lo que era su destino, ¿no? De imponerse tantos años después. Fíjate vos que estamos hablando de un festival que ya no se realiza y que sus ediciones, su época de oro, como lo definió Miguel Cantilo, que va entre el año 1980 y 1984, transcurrió hace 40 años
Y nosotros estamos hablando de eso y sigue siendo tema de conversación. Fíjate vos la impronta y fíjate vos la importancia que tuvo, no solamente para el momento, sino para el devenir de la música, por la cantidad de artistas que realmente de aquí surgieron, ¿no? Ujú. Y ese es otro capítulo aparte de este festival, la gente que le brindó esa posibilidad de hacerse conocido ante el público de todo el país, porque a la falda venían chicos y chicas de todo el país, ¿no? Venían acá. No era solamente, porque viste por ahí un artista se sube y dice, buenas noches Córdoba, pero habría que decir buenas noches país, buenas noches Argentina, porque venían chicos y chicas de todos lados acá, ¿no? Vos sabés, Néstor, que a mí siempre me gustó pensarlo un poco el Festival de la Falda como un festival de la resistencia, porque en la dictadura militar, por supuesto, nace, y después también, más allá de los años en democracia, también aparecen en dos momentos también difíciles socialmente hablando, que es el 92, ¿no? Con el menemismo, donde también las bandas grandes empiezan a crecer, los redondos en convocatoria, la renga, los piojos, donde la política no ofrecía nada para los jóvenes, y ahí se vuelcan a lo masivo del rock. Y Ujú. después también en el 2002, cuando ya veníamos del desastre del 2001, ¿no? Digo, siempre el Sí, festival estaba presente en esos sí, momentos sí, difíciles socialmente hablando de la Argentina. Y eso también ujú, parece que es todo un mojón y algo en donde sí. poner el foco también. Claro, porque vos fíjate que el rock siempre fue una reacción a todas estas cosas, ¿no? Una reacción con música, una reacción pacífica. Tal vez por eso es que acá en La Falda no fue prohibido el festival en pleno gobierno de facto. Era una reacción con poesía, ¿no? Era una reacción inteligente, una reacción a lo Charly García, que cuando escribía, escribía sobre la realidad del país sin que ni siquiera nosotros nos diéramos cuenta, o por lo menos no en ese momento, sino que algún tiempo después nos dimos cuenta de qué hablaba cuando hablaba de Canción de Alicia en el País, por ejemplo, ¿no? Claro. Hasta el mismísimo Pedro Aznar dijo, yo estaba al lado de Charlie y tiempo después me di cuenta de lo que hablaba Charlie con esa canción. Entonces, el rock fue siempre reacción a todo lo establecido, a todo lo que no veía bien. Y eso ocurrió en los 80, eso ocurrió en la década del 90 y también en esa época tan desgraciada del 2002, ¿no? Con lo que ocurrió a fines del año 2001. Y tal vez sea algo que no está ocurriendo tanto ahora, ¿no? Ahora que el negocio de la música rock también se ha industrializado de tal forma que hoy es un gran negocio para mucha gente también. Por eso los recitales de 100.000 personas. Yo te puedo decir y te puedo casi asegurar que en aquellos años muy poca gente ganaba plata y no grandes sumas de dinero. O sea, producir un espectáculo de rock como el que se producía en La Falda, yo te puedo asegurar que era, comprabas boletos para un fracaso económico más que para otra cosa, y si tenías suerte y si se habían alineado los planetas, y bueno, tal vez te ibas con una diferencia a tu casa que te permitiera seguir soñando con realizar uno al año siguiente, pero no ocurría siempre eso. No ocurría porque aparte había mucho rechazo y mucha desconfianza, ¿no? De la gente, o por lo menos de la mitad de la gente del lugar. Así que sí, el rock se manifestó ya desde su mismo nacimiento como una fuerza pacífica, como una fuerza que levantó la poesía como, ¿no? como arma poderosa y también lo fue en algún momento, porque vos fíjate que muchos artistas fueron prohibidos, ¿no? Por cantar lo que cantaban. Te hago la última, agradeciéndote muchísimo por este contacto con la agencia Paco Urondo, Néstor. Tu libro, Bueno, La Falda en Tiempo de Rock, tiene dos ediciones que, bueno, que han sí, sido agotadas. sí. Imposible, no hay posibilidades de encontrarlo, no se te ocurrió por tema de costo volver a reeditarlo. ¿En qué situación estaría ya tu libro? Porque es una fuente Sí, de consulta muy importante. sí, yo te agradezco sé de tu interés porque ya me lo había dicho. En realidad fueron dos ediciones totalmente independientes, no salieron por ninguna editorial. Tuvo reimpresiones a medida que iba necesitando hacer nuevos ejemplares porque me lo demandaban de algunas pocas librerías que se vendían o de gente que me consultaba por las redes. Salió en el 2009 la primera edición y una más completa, ampliada en el 2016.
ahora se están cumpliendo 7 años de esa segunda edición. Y la verdad que cuando quise volver a reimprimir, hace poquito consulté los costos y realmente es imposible lo que se ha puesto lo que es todo lo que es imprenta, por muchos insumos, etcétera, ¿no? Muy caro y el recupero, realmente te digo que esto de imprimir este libro no es para ganar dinero, es simplemente te puedes conformar con recuperar lo invertido, pero lo que haría falta es alguna editorial que se interese en hacer copias, ¿no? O sea, yo tengo el original, obviamente, pero Claro. en hacer, reimprimirlo, ¿no? Para que siga estando en algunas librerías de acá de Córdoba que estuvo, y ahora poder tal vez de una forma más fluida, yo en su momento no pude enviarlo vía correo postal o de alguna forma, porque insólitamente me encontré con que era más caro el envío que el libro. O sea, Totalmente. era más caro Totalmente. pagar el envío que lo que costaba el libro. Y bueno, yo sé que hay muchas ediciones distribuidas a través de un programa de la legislatura de Córdoba en bibliotecas populares de la provincia de Córdoba, ¿no? Ellos compraron un stock de libros, la legislatura, para un programa de difusión de las ediciones literarias de acá, un programa muy bueno que realiza la provincia de Córdoba a través de la legislatura. Y debe haber muchas ediciones en los anaqueles de las librerías populares de la provincia de Córdoba, pero sé que no alcanza porque hay muchas personas, lectores y, por supuesto, interesados en lo que es el fenómeno de la música rock, que quieren tenerlo y en este momento no les puedo dar respuesta porque no Totalmente. tengo realmente, ¿no? Ni para vender ni para regalar. ¿Viste? He regalado muchos, por supuesto. No los he vendido yo, se han vendido en librerías, de acá de La Falda, por ejemplo, de la ciudad de Córdoba, pero y sobre todo después de la pandemia, ahí es donde se vino abajo todo, porque yo ni sé los que habrían quedado por Córdoba después. Nosotros no podíamos ni movilizar ni salir de la ciudad, no, pues mucho menos llegar a la ciudad de Córdoba, y ya me quedé sin saber las librerías El Espejo, Libros Rubén, había otra, Maidana, libros, o sea, librerías muy importantes del centro, que tenían ejemplares y ahí quedaron seguramente, se vendieron, o vaya a saber, y bueno, seguirán su vida, esos ejemplares. Espero que vayan a dar a manos de algún interesado en conocer el fenómeno de lo que fue el Festival Argentino de Música Contemporánea de La Falda, ¿no? El Festival de Rock de La Falda. Ojalá eso pase porque además, bueno, habría cosas para agregar, ¿no? Estabas hablando vos de las últimas ediciones que se dieron para en el Ya hay para 2019. agregar, sí. Así que bueno, Néstor Pero Pausa, tengo, muchísimas. tengo también, lo que pasa, viste, que en esto tengo otro material para sacar y que no lo he sacado Claro, todavía por lo mismo. Tengo 2 textos nuevos para sacar y me da no sé qué reimprimir algo que ya está, viste, claro. editado. En realidad lo que me gustaría llegar a algún arreglo con alguna editorial eh, para que el libro esté en la calle, te soy sincero, ¿viste? Porque con pequeñas cantidades, como yo me he manejado en forma independiente, es imposible ganar plata. Imagínate que no lo hice con esa intención, sino para dejar un documento. Claro. Así que si hay alguna editorial de Buenos Aires o de la provincia de Córdoba o de algún lugar del país, no sé, Santa Fe, Mendoza, que esté interesado en volver a publicar este trabajo, solo sería cuestión de sentarse a hablar, que no va a ser un problema el dinero, ¿no? Solamente determinar las condiciones y el libro va a estar de nuevo en la calle y si está una editorial atrás, con una distribución mucho mejor que la que pude hacer yo, ¿no? Por mi cuenta. Ojalá suceda para el bien de tanta Bueno, gente que como yo también que necesitaría tenerlo sí, para sí, poder sí, ya sé, me has dicho. aprender todo esto. Muchísimas gracias por este contacto con la agencia Paco Urondo, Néstor Pausa. No, Mariano, muchas gracias a vos por este tiempo, por esta charla tan linda que hemos tenido. Y bueno, a todo el equipo de la agencia de Paco Urondo, muchísimas gracias por haberse acordado de este periodista para esta charla, para esta entrevista. ¿Eh? Un Gracias, abrazo muy Mariano. grande y gracias. Gracias. Un abrazo. Chao. Hasta luego. Chau, chau. Nos vemos.